Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, pese al frío y la trinchera en la que se ha convertido la Gran Vía. Sé que no ha sido fácil llegar para nadie, así que un especial agradecimiento. Quería darles la bienvenida en nombre de Penguin Random House y de la editorial Debate. Yo soy Miguel Aguilar, el editor de Debate y editor de Lidia en España desde hace muchos años, y darle las gracias a la Fundación Telefónica por su generosidad y su hospitalidad acogiendo este acto. También daré las gracias a Alicia Luna, que nos acompaña hoy, que es una extraordinaria guionista y además está en el equipo, no se deja de estar nunca, ¿no? El equipo fundador de la Fundación Lidia Cacho, y fue creo que la primera presidenta de la Fundación Lidia Cacho en España. Muchas gracias por acompañarnos, Alicia. Y también a Eduardo Velasco, el malo por antonomasia de la televisión española, pero que hoy viene a hacer de bueno, o a lo mejor a enseñarnos que en el fondo es bueno, no sé. Y por supuesto, y sobre todo, muchas gracias a Lidia por estar aquí con nosotros. Creo que Lidia Cacho no necesita mucha presentación, pero sin embargo sí que la merece, porque realmente es bastante excepcional. Voy a poner solo dos ejemplos rápidos. Lidia está aquí ahora porque el diario El País, entre otras cosas, aparte de esta charla y una conferencia en Sevilla, etcétera, el diario El País la ha invitado a dar la conferencia de apertura de un curso de la Escuela de Periodismo del País. Y Lidia Cacho vuelve la semana que viene, el 9 de diciembre, porque el diario El Mundo la da el premio Reporteros del Mundo. Creo que una persona que es capaz de lograr una mirada así entre el diario El País y el diario El Mundo ya es bastante significativo, ¿no? Precisamente con motivo del premio Reporteros del Mundo, que es el que ha ganado Lidia, queríamos hacer una faja que, como veis, plateada, muy bonita, que preside el libro. Y le escribí a Lidia, le dije: Lidia, te han dado este premio, queríamos ponerlo en la faja, pero para acompañarlo un poco, a lo mejor ponemos algún otro premio que te han dado. Dime un par. Y entonces Lidia me mandó un listado. Que algunos de ellos, no todos, porque no caben, pero hemos puesto algunos detrás para que quepan. O sea que realmente no solo ha hecho una tarea fantástica a lo largo del tiempo, sino que además afortunadamente ha sido reconocida, ¿no? Conocí a Lidia hace muchos años, yo creo que debía ser el 2005, 2006, en tiempos muy complicados. Eran los tiempos de Los demonios del Edén y de Memorias de una infamia, cuando estabas envuelta en un proceso kafkiano que afortunadamente acabó bien. Desde entonces hemos publicado varios libros suyos. Hemos publicado Esclavas del Poder, que es un extraordinario reportaje sobre la trata de mujeres en todo el mundo y sobre la prostitución. El libro sobre el sexo, y ahora publicamos Ellos hablan. Creo que es realmente un ejemplo extraordinario de una reportera que aúna valor, integridad y honestidad. Y además que tiene una inmensa diversidad de facetas. Yo he estado con ella en Sigüenza recogiendo un premio, he estado con ella en México, en su casa, celebrando mi cumpleaños con unas langostas maravillosas. O sea que llevamos muchos años de amistad, y realmente uno como editor a lo que aspira es a de vez en cuando publicar un libro que mejore un poco el mundo, ¿no? Y creo que los libros de Lidia cumplen solamente esa misión. Así que, Lidia, muchísimas gracias por tu obra y muchas gracias por publicar con nosotros. Vamos a empezar sin más. Alicia va a empezar hablando, luego creo que Eduardo hablará también y leerá unos fragmentos del libro, y luego Lidia nos contará acerca de Ellos hablan. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y gracias a la Fundación Telefónica por acoger este evento con Lidia. Lidia para mí es como una hermana amiga que conocí, como dice Miguel Ángel, en el peor momento de su vida.
Y hoy al leer el libro que me entregaron anoche, cuando lo he abierto, solamente he podido ojearlo para ver, me he encontrado con un baúl de amistades. Por un lado, la autora Lidia, que como os digo, es una amiga hermana a la que venero y adoro y de la que he aprendido mucho. Y me he encontrado en el libro, en la segunda página, a Eduardo Galeano, que es otro gran amigo que murió, desgraciadamente, que también era un amigo al que veneraba y del que aprendí muchísimo. Entonces, de repente, he sentido como una electricidad por todo el cuerpo. Digo, este es el baúl de las amistades, ¿no? ¿Qué me ofrecerá este libro? Tengo muchísimas ganas de leerlo, como creo que todo el mundo aquí en la sala. Y quiero agradecer también a Miguel Ángel, al editor, porque por fin un editor ha tenido en cuenta a la gente que tenemos presbicia. Es un libro que se puede leer incluso sin gafas. No. El tamaño de la letra es prodigioso. Muchísimas gracias. Soy la persona a la que nadie ha venido a escuchar, así que voy a intentar ser muy breve. Estoy representando a la Fundación Lidia Cacho, que hay algunas de las personas que también participan en esta fundación como socios fundadores, están entre nosotros. Yo conocí a Lidia hace muchos años, igual que Miguel Ángel, en un momento en el que se me invitó y se me contrató, ¿vale? Se me pagó por ello, para escribir el guión de Los demonios del Edén. Era un momento en el que Lidia había sobrevivido a un secuestro, a torturas por denunciar el secuestro de niñas para violentarlas, y sufrían en sus carnes la pederastia a manos de empresarios y políticos mexicanos, ¿vale? Fácil no era llevar a cabo este guión. No era fácil porque Lidia no es un personaje de ficción, sino una persona de carne y hueso viva. No era fácil porque México no es fácil y porque trabajar en una investigación con miembros del gobierno, donde hay miembros del gobierno, lo hacía extremadamente complicado. A mí no me invitó a su casa a comer langosta. A mí me metió en el hotel donde se organizaban las tropelías y yo dormía con un miedo horrible con el... Bueno, en fin, esto no lo voy a contar. Hubiera tenido más miedo en mi casa, te lo aseguro. Bueno, en fin... el guión nunca llegó a ser una película, no soy la mejor guionista del mundo. Sin embargo, sí conseguimos levantar una fundación, que es la Fundación Lidia Cacho, gracias a personas que hay aquí, como digo, en la sala. Somos como 6 personas, abogados, economistas, cineastas. La fundación es muy pequeñita, pero en ese momento lo que sí queríamos era un poco heredar el tono y la lucha y el alma de Lidia, y poder defender a personas que, como ella, arriesgan su vida y son perseguidas por defender los derechos humanos. La fundación se transformó durante muchos años, lleva muchos años abierta, y ahora mismo trabajamos en un proyecto que se llama Piel con Piel, porque hubo una estadística que nos asustó mucho, que siempre tiene que ver con los trabajos que afronta Lidia en la vida, ¿no? Y la estadística era que cada vez de una manera muy creciente hay más jóvenes varones que consumen prostitución. Son menores de edad o chicos, iba a decir niños, chicos de 18 y 19 años. Consumen prostitución en grupo. De ahí el origen de la manada. Esto nos preocupó muchísimo y gracias al grupo Calatea, que algunos de sus representantes están aquí también. Calatea es un grupo de teatro que trabaja el teatro social. Gracias a ellos se pudo levantar este proyecto llamado Piel con Piel, como os digo, que trabaja con niños. Ya estamos en 10 colegios e institutos. Se ha llegado a más de 100 adolescentes de entre 13 y 16 años. Y lo que Calatea hace es trabajar, como se llama el proyecto Piel con estos adolescentes, para que ellos, de alguna manera, puedan mostrar lo que les violenta de la sociedad. Es un trabajo contra la trata de personas con fines de explotación sexual. En la Fundación nos dimos cuenta que la manera más efectiva de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la trata de personas era, como hace Lidia también, desde la educación. Y con esta corazonada de que la educación es la mejor manera de tratar y de convertir a una sociedad en una sociedad menos estigmatizada, es como empezamos a abordar este proyecto. Entonces sí trabajamos contra la masculinidad como estigma social para crecer. Sí nos parece que la sociedad realmente no necesita que cada varón sea un héroe que nos venga a salvar a todos.
Y sí hemos descubierto a través de Calatea y del proyecto Piel con Piel que muchas de las chicas y chicos con los que ellos trabajan, que se manifiestan como feministas, no saben cómo tratar y cómo abordar el machismo, no saben siquiera cómo hablar de él. El libro Ellos hablan tiene mucho que ver con esto, con este tema, entonces nos parece que es un libro que debemos apoyar, como todos los proyectos de Lidia. Y ya para terminar y dar paso un poco a lo que Lidia ha preparado con Eduardo, simplemente quería recordar una frase que Lidia me dijo hace muchos años cuando estábamos en Cancún y yo la entrevistaba día y noche para escribir el guión, y un buen día, entre tequila y tequila, me dijo: pues oye, las mujeres ya hicimos nuestra revolución en el siglo XX, ¿y los hombres a qué carajo esperan para hacer la suya? Y yo creo que de aquella conversación hoy ellos hablan. Así que con todos ustedes, Eduardo Velasco y Lidia Cacho. Gracias. ¿Voy a hablar? Bueno, yo estoy aquí porque he conocido a Lidia hace poco por una experiencia en la que he estado de trabajo en Colombia. La conocí allí a través de amigas en común y solo puedo decir que para mí es un ser de luz tremendamente necesario en este mundo por su incansable búsqueda de la verdad y de lo que pasa realmente en este mundo, ¿no? Hemos tenido algunas conversaciones donde uno miraba el reloj y decía, por favor, que no pasen las horas, porque son de esas conversaciones siempre tan interesantes, tan profundas y tan bonitas sobre su experiencia, sobre lo que ella ha conocido, sobre lo que ella ha vivido, lo que sigue viviendo y lo que sigue investigando, que esa es la cuestión, ¿no? Porque como dijo Brecht, por ejemplo, hay hombres, fue su frase, pero habría que decir, hay personas que son buenas y luchan un día. Las hay que son muy buenas y luchan durante años, pero las hay los que luchan toda la vida, y esos son los realmente imprescindibles. Y para este mundo y para este planeta creo que Lidia Cacho es no solo una persona, sino también una periodista imprescindible en esa búsqueda de la verdad y de la denuncia de las injusticias sociales. Así que me siento tremendamente orgulloso y es un honor para mí estar aquí acompañándola hoy. Sin más, voy a leer un trocito, una parte, ¿vale?, que Lidia también me había señalado y que a mí, sinceramente, cuando lo leí en su primer momento me impactó muchísimo. Anoche, cuando le estaba dando una vuelta y tenía que saber que tenía que volver a leer aquí esto, y digo, Dios, qué difícil es leer algunas cosas, porque aunque sea desde la distancia de yo estoy leyendo aquí el testimonio de otra persona, solo las palabras de lo que dice ya son impactantes. Así que sin más, leo esto y luego ya sigo con otra cosa. Es el testimonio de Bartolomé. Dice, fue el día en que me secuestraron aquí, en Guadalajara, cuando de verdad cambió mi vida. Yo siempre le dije a mi esposa que no me acordaba de nada de mi infancia, es cierto, no es que lo quiera ocultar, es como si alguien me hubiera borrado la memoria de los 0 a los 12 años. Uno de los secuestradores tenía algo que me era familiar. Fumaba un tabaco dulzón que empezó a despertar recuerdos escondidos en mi memoria. Al tipo le llamaban Alfa. Se sentaba a diario durante varias horas frente a mí. Yo tenía una silla y un catre. Ordenaron horarios para que estuviera sentado y acostado. Solo me quedaba obedecer. A ratos, durante las primeras semanas, me amarraban las manos y los pies. Alfa se la pasaba viendo su teléfono celular y por momentos leyendo los periódicos en voz alta para que yo supiera de las noticias, o tal vez para que me diera cuenta de que todo seguía normal en mi ciudad mientras yo estaba secuestrado y mi vida había dado un vuelco hacia el horror. Algo en su voz, sumado a la forma en que leía el periódico frente a mí, cubriendo su rostro para hacer evidente que ignoraba mi presencia, comenzó a despertar mi infancia. En mis pesadillas, mi padre entraba en la habitación del rancho, un cuarto muy amplio en el que dormíamos mi hermana y yo. Una cama en cada orilla. Iba a la cama
de mi hermana y abusaba de ella. No sé, no lo puedo responder. Tal vez si no me hubieran secuestrado me habría muerto sin memoria de quién fue mi padre, de su crueldad y la forma siniestra en que actuó con mi hermana y conmigo. Nunca voy a agradecer lo malo que me sucedió. No estaba en mis manos, como dice el terapeuta. Lo que sí puedo hacer es aceptar la realidad. Cuidar de mi hermana, que ha sido una valiente y nunca me reclamó nada, aunque siempre recordó cada instante. Buscó maneras de sanar. Esa es valentía. No andar sacando pistolas y amedrentar a la gente. Valientes son quienes se curan las heridas y siguen adelante, aunque a ratos sientan temor. Yo siempre dije eso de ser macho es de película mexicana, que ya no sucedía. Pero ahora reconozco que el machismo es eso, la doble moral, el poder, el abuso, la mentira, el sentimiento de superioridad para perjudicar a los otros. Este es el testimonio de Bernabé, como hay otros muchos, y luego hay todo un trabajo de investigación sobre cuáles son las verdaderas bases del machismo y demás. En mi caso, cuando leí este libro en Bogotá, que os puedo garantizar que he tenido mucho tiempo para leer, cuando leí este libro en Bogotá y con detenimiento, a mí me abrió puertas. A mí me hizo sentir, no estoy solo, porque no sé por qué, esto es una condición personal, individual, y que no quiero que implique a nadie más, sino es un pensamiento, un sentimiento mío. O sea, me considero una persona feminista, siempre lo he sido. Y creo que me considero una persona que lucha por la igualdad. Creo que me considero una persona que lucha continuamente contra los esquemas educativos que recibió en su infancia. Todos hemos sido educados en una estructura machista. En este país y casi en todo el mundo. Y quien diga lo contrario, le digo que por favor me presente a sus padres ahora mismo, porque me gustaría conocerlos. Entonces yo, como muchos otros hombres que también conozco y mujeres también que conozco, tenemos una lucha diaria contra esos esquemas educativos que hemos recibido del machismo, ¿no? Para mí ese libro me abrió esas puertas precisamente para saber que no estoy solo, y sobre todo porque, aparte de esa lucha, digamos, que tenemos o que tengo como hombre en ese concepto, digamos, para no tener un comportamiento machista o vejatorio, no solamente hacia la mujer, sino hacia cualquier otra persona. Hoy en día creo que el concepto del machismo hay que extenderlo también mucho más allá, ¿no? Y no solamente hacia la mujer, sino hacia la consideración femenina o hacia la consideración de poder, de ejercer poder sobre la otra persona, porque en definitiva es un abuso y es violencia, yo entiendo, que de género. En este caso, también me considero un hombre que tiene miedo a mostrarse tal y como es. Yo soy una persona que cree en la igualdad y que creo en el feminismo, pero la gran mayoría de las veces, y ante grupos de mujeres sobre todo, y de amigas, de compañeras de trabajo, de lo que sea, tengo que cuidar muy mucho las expresiones de lo que se dice y de lo que se hace en un momento, para que no sea malentendido. Y creo que hoy estamos en una especie de confusión, donde nos están llevando los conceptos hacia unos extremismos que en vez de acercarnos nos están alejando. Y lo único que quiero transmitir con esto es que estas puertas que a mí me ha abierto este libro, y que le agradecí a Lidia precisamente por haberlo escrito, es gracias precisamente porque me ayuda a comprender que no es un integrismo en un momento dado, una radicalización de un concepto, de una lucha por la igualdad ante lo que yo me estoy enfrentando. Porque no quiero enfrentarme a eso. Quiero aliarme con ese movimiento, quiero aliarme con esa reivindicación de la igualdad, en la igualdad salarial, en la erradicación de la violencia de género, en la erradicación del machismo y en la erradicación, por ejemplo, en mi profesión, y ella como guionista lo sabe, son necesarias escribir historias y contar historias desde el punto de vista de la mujer. Parece que en la ficción audiovisual, en el cine y en la cultura, una mujer a partir de 45 años no existe.
Parece ser que una mujer que ya ha sido madre es solo madre y no puede ser otra cosa. Y yo creo que la mujer, a partir de los 40, todavía tiene muchísimo que contar. Incluso a partir de los 50 y de las 60. Por eso digo que a mí me ha ayudado a comprender mucho y a entender que no estoy solo, que hay muchos otros hombres que también piensan como yo y que yo no reniego de mi condición de ser hombre. Soy hombre, soy masculino, pero no soy machista. Y entonces, por ser hombre, no creo que esté bien que ya de entrada se nos considere como machistas en ese sentido, porque estamos en ese proceso de lucha continuo, ¿no? En este sentido, creo que muchas de las partes que vienen aquí en este libro y de la reflexión y el trabajo de investigación de Lidia se basa mucho también en la educación que hemos recibido y la educación que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Y lo voy a demostrar ahora con una última cosa que voy a leer. Hasta que no ataquemos este problema desde la educación, no podemos hacer nada. Cada 4 días y medio, según estadísticas de los últimos 10 años, por lo menos que yo conozca, desde una obra de teatro que hice en el año 2009-2010, donde ya se versaba sobre la violencia de género y el machismo basada en la película Solas, era Solas, ¿vale? Desde entonces, yo recuerdo que con Lola Herrera y Natalia Dicenta ya veíamos que la estadística era que cada 4 días y medio, todos los años, muere una mujer en este país. Y esa estadística sigue igual. Hacer la cuenta. Cuando llegue finales de año, ahora en diciembre, ver cuántas mujeres han muerto en España por violencia de género. Dividirlo por los días que os sale y os garantizo que la cosa está en de cada 4 o 5 días muere una mujer. Y eso para un país occidental, europeo, como nos reconocemos como España, creo que es una grandísima tragedia. La educación es muy importante, pero lo más importante que creo que tenemos que tener en cuenta es que somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a enseñar, precisamente, ¿no? Porque las nuevas generaciones que vienen ahora mismo, y es muy dramático escuchar a profesores de colegios y ver a los adolescentes, está habiendo un repunte de nuevo hacia el machismo y hacia la violencia de género. Esas son las nuevas generaciones que nosotros estamos dejando. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendremos nosotros también. Dicho todo esto, me gustaría leer, y para cerrar, una cosa con permiso de Lidia, porque esto Lidia no lo sabe y creo que la voy a sorprender también con lo que voy a leer, pero es un poema muy antiguo de Khalil Gibran, muy antiguo, que se llama Hijos, creo que mucho lo conoceréis. Dice: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de la llamada de la vida a sí misma, vienen a través vuestro, pero no de vosotros, y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la mansión del mañana, que vosotros no podéis visitar ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos a ellos como a vosotros, ya que la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Sois los arcos con los que vuestros hijos, cual flechas vivas, son lanzadas a la vida. El arquero ve el blanco en el camino del infinito, y él, con su poder, os tensará para que sus flechas puedan volar rápidas y lejos. Que la tensión que os causa la mano del arquero sea vuestro gozo, ya que así como el alma, como él ama la flecha que vuela, ama también el arco que permanece inmóvil. Hagamos de nuestros hijos, de nuestras nuevas generaciones, mejores personas, porque en definitiva no se trata de que seamos hombres o mujeres en una diferenciación, somos personas, y lo que tenemos que hacer es, mediante el amor, aprender a ser mejores personas todavía. Este libro y Lidia Cacho nos abre la puerta para que lo seamos. Gracias. Bueno, les voy a platicar un poco cómo surgió el proyecto de Ellos Hablan. En realidad tiene mucho que ver con algunas de las cosas que han dicho los tres, Miguel, Alicia y Eduardo, y con ciertos conceptos que todavía resultan confusos para muchísima gente.
Es decir, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Mis colegas, hombres y mujeres, han aprendido en el mundo entero a utilizar el lenguaje políticamente correcto y creen que están escribiendo periodismo con perspectiva de género porque dicen las y los. Pero en realidad, en el momento en que tienen que narrar una historia de violencia, por ejemplo, contra una mujer o contra una niña, el abordaje es casi siempre contradictorio, como es la narrativa general en todos los aspectos de nuestras vidas. Una de las cosas es esta: por ejemplo, cada 15 segundos una niña o una mujer es violada en el mundo, pero es violada por un violador. Cada tantos días una mujer es asesinada, no muere, porque no muere sola, ¿no? Como por ahí, así, no es una muerte natural, es asesinada por alguien, ¿no? Hay un feminicidio y hay un feminicida detrás de ella. Entonces, este libro tiene mucho que ver con la búsqueda de nuevas narrativas, tiene que ver con esta discusión que llevamos años construyendo. Las mujeres, las feministas, durante por lo menos 100 años hemos logrado ganar gran cantidad de batallas muy importantes, batallas culturales, laborales. Hemos tomado espacios en las calles que antes no eran nuestros. Hemos tomado espacios en la política, incluso en las redacciones de los medios. Cuando yo llegué a ser periodista a los 23 años, hace 30 años, 32 ya, en México, la redacción era eminentemente masculina. La única mujer que había en el periódico en el que yo entré a trabajar era la secretaria, y tenía que usar una minifalda para poder trabajar de secretaria del director del medio. Entonces, por supuesto, eso te decía muchísimo del contexto y de cómo eran vistas las mujeres en el mundo del periodismo. Lo mismo sucedía en España y en el resto del mundo. A lo largo de todos estos años he investigado todo tipo de asuntos como delincuencia organizada, y otras formas de violencia contra niñas, niños, mujeres y hombres. Y con los años descubrí que lo que estaba haciendo era desarrollar no solamente un lenguaje, sino una metodología periodística para poder abordar los temas que ahora ya, afortunadamente, miles de periodistas en todo el mundo abordan, tanto mujeres como hombres. ¿Cómo los abordamos? ¿Desde dónde? ¿En qué lugar nos colocamos para poder contar la historia? Es muy importante. Lo es para el cine, para la literatura, pero también lo es para el periodismo, porque el periodismo representa las realidades que tenemos frente a nosotros. Y hubo un momento en el que, a partir de lo que Alicia mencionó, que yo me preguntaba, bueno, ¿a qué hora van a reaccionar los hombres? No como individuos, sino como colectivo. Empecé a hacer anotaciones y de pronto dije, aquí hay un libro y no sé por dónde voy a empezar. No tengo ni idea cómo se va a construir este libro, ¿no? Y de pronto sale el movimiento Me Too y los Golden Globes y los Óscares, y las actrices se empiezan a denunciar en los Estados Unidos y se empieza a replicar este movimiento en todo el mundo, y resulta que se genera un cisma, ¿no? En diferentes lugares y de muy diferentes formas. A muchos hombres muy enojados, que se sentían agredidos, porque las mujeres decían, yo también fui abusada, yo también fui vejada, yo también fui condicionada para poder obtener un trabajo, y este condicionamiento tenía que ver con favores sexuales o con permitir que viviera cierta forma de opresión en mi trabajo. Y cuando estas actrices que están en la cúspide del poder, la belleza, tienen los micrófonos, las cámaras frente a sí, empezaron a visibilizar estas formas de violencia, muy poca gente empezó a hacer el análisis profundo de lo que estaba sucediendo. Entonces se empezó a dividir más la gente. Es algo que yo creo que estamos percibiendo en todo el mundo. Por un lado, las feministas hemos tenido grandes logros, y por otro lado, parece que está regresando la narrativa de la batalla de los sexos, lo cual a mí me parece no solamente ridículo y absurdo, sino falso. No hay una batalla de las mujeres en contra de los hombres. Lo que hay es una desesperada búsqueda por encontrar la paz y desarrollar nuevas formas de vincularnos,
nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, sea cual sea nuestra vinculación emocional con los hombres y con las mujeres, nuestra vinculación erótica, sexual, la forma en que deseamos a las y los demás. Esta creación del género binario de los hombres y las mujeres que se está poniendo en cuestionamiento en todo el mundo, también ha movilizado las conciencias de la gente joven, pero nos ha dejado con más preguntas que respuestas, ¿no? De pronto entrevistas a chicos y chicas de 15, 16 años, dicen, bueno, a veces me gustan los hombres, a veces las mujeres, y claro, los padres y las madres muy progres, no importa que sean de super izquierda y se sientan de lo más avanzados, no saben qué hacer con eso, porque no hay una narrativa sobre el amor que no tenga que ver con una visión binaria del mundo. Esta es una cuestión que apenas comienza y que habremos de desarrollar a lo largo de probablemente los próximos 100 años. Veremos qué sucede. Mientras tanto, esa crisis en las relaciones de amor, de acercamiento erótico, de deseo, de aproximaciones afectivas entre hombres y mujeres, también está dejando a los chicos, a los jóvenes, a los hombres, sin argumentos para acercarse a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres adultos no han hecho la tarea. Porque las feministas sí la hicimos en general. Lo cual no quiere decir que no haya mujeres que ejercen violencia en el mundo. No quiere decir que las mujeres somos las propietarias de la bonomía mundial. Efectivamente hay mujeres violentas, hay mujeres que en la política son corruptas, hay mujeres que ejercen el embrismo todo el tiempo y que se convierten en las aliadas y las facilitadoras del machismo en todo momento. Tenemos a las juezas que también avalaron la determinación brutal del juez que liberó a los chicos de la manada aquí en México. Y la gente juzgó doblemente a estas mujeres porque son mujeres, como si fuéramos las propietarias de la inteligencia emocional del mundo. No, no lo somos. También estamos en una crisis. También nos estamos preguntando cómo aproximarnos al amor y cómo encontrarnos desde el poder en el amor. Entonces, todas estas preguntas y todas estas apuntes que había hecho a lo largo de los años, incluso viajando por todo el mundo durante 5 años para escribir Esclavas del Poder y entrevistando niñas y niños, se conjugaron hasta que llegó el momento de los Globos de Oro, de la premiación, y una actriz que se llama Minnie Driver estaba muy enojada, tomó el micrófono para responderle a un actor que había dicho, está bien, tienen razón, esto que ahora ustedes nos están diciendo que está mal, que es hostigamiento, que es acoso, que los actores nos hemos pasado en muchos momentos con las actrices, es cierto. Díganos cómo hacerlo de una manera distinta. Y entonces ella montó en cólera y dijo que se callen la boca los hombres. Y en el momento que la escuché pensé, ¿y por qué? Es decir, tenemos dos aspectos en los que los hombres en general, no todos los hombres obviamente, pero los hombres que tienen más poder, han tenido en sus manos el micrófono. Han sido los dueños de la voz y han sido los dueños de la democracia, que no es democracia. Es decir, desde los griegos teníamos a estos hombres hablando de democracia cuando las mujeres no podían votar. Ese es el origen cultural de nuestra democracia. Un espacio en el que en lo político las mujeres no tenían voz. La palabra infantía, significa sin voz. Para los griegos, para aquellos que nos heredaron las fórmulas culturales de comportamiento, los niños y las niñas no tenían derecho a la voz. Por eso ahora intentamos decir niñez en lugar de infancia, aunque de repente repitamos la palabra, y deberíamos erradicarla de nuestro vocabulario. Es decir, el machismo es la idealización de la violencia como un medio, como fin, como un instrumento educativo, coercitivo, que avala sistemáticamente todo aquello de que hombres y mujeres deberíamos de repeler. Hombres y mujeres hemos sido educados en el machismo. No hay nadie que no haya sido educado en el machismo.
Lo que no significa que todos nuestros padres y madres o tutores o quien quiera que nos haya educado haya ejercido violencia directa en nuestra contra. Es decir, el contexto cultural que nos rodea es eminentemente machista. Es vertical, los liderazgos son profundamente dictatoriales, son eminentemente masculinizadores y masculinos. Y las mujeres que han logrado a lo largo de los años acceder al poder político han tenido que ceder ciertos aspectos de sus valores de lo femenino, y lo entrecomillo porque así nos han educado. Dicen que los valores femeninos son la emocionalidad, el sentimentalismo, la fortaleza para cuidar de las y los demás. Y es cierto, si medimos cómo funciona el mundo, la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer ya nos dijo que el 99% de las organizaciones que están trabajando por la paz, por la educación y para rescatar a las víctimas de la violencia en todo el mundo han sido creadas y son operadas por mujeres. La pregunta es si han sido operadas y son operadas todavía, y las movilizaciones en todo el mundo por la paz son eminentemente femeninas, aunque se sumen los hombres, que esa es una frase que es importante para mí, es aunque se sumen, porque sí se suman, pero no son los que originan los movimientos. Si eso sucede porque así nos educaron. A las mujeres nos educaron para tener triple jornada toda la vida. Nos educaron para cuidar a las y los demás. Yo crecí en una familia feminista, con una madre feminista, en la que mis hermanos y nosotras hacíamos exactamente lo mismo y nadie atendía a nadie por obligación, y nos educaron en la empatía y en el afecto por las y los demás y en la compasión por las y los demás. Y soy activista y defensora de los derechos humanos, además de periodista, justamente porque creo en ello. Porque fui educada en este mundo afectivo, y paralelamente soy hija de un padre educado en un ámbito militar que tenía una serie de contradicciones en su forma de educarnos que era brutal. Yo recuerdo a los 5 o 6 años mirar a mi padre a los ojos, un hombre enorme, mexicano, cabello negro, bigote, clásico, galán de película mexicana, haberlo mirado a los ojos a los 5 o 6 años y decirle no mientas, y dar la media vuelta e irme. Y mi padre levantaba la voz y decía, ven acá, chamaca, y yo no regresaba. Es decir, desde niña tenía esta sensación de que había que rebelarse contra eso. Y creo que vemos millones de hombres y mujeres que tenemos desde pequeñas o desde pequeños esta sensación de que hay algo absolutamente injusto en la relación de la adultocracia con nosotros. Pero es muy difícil rebelarse contra esa adultocracia cuando todo lo que nos rodea nos manda el mensaje de que no debemos rebelarnos. A las mujeres nos dicen, si te rebelas, vas a pagar de diferentes formas, con lo que ahora llamamos violencia feminicida. Esta violencia en la que dicen las mujeres no deben hacer tal o cual cosa, y si se salen de esta narrativa y de este ordenamiento cultural y social, van a pagar incluso con la vida, si deciden divorciarse, o si deciden, por ejemplo, pelear por su maternidad, como Juana Rivas, con el caso, uno de los casos más sonados en España, y miles de casos similares en México. Pero ¿qué pasa con los hombres? A mí me interesaba entender eso. Entonces decidí que iba a ser una serie de entrevistas con hombres en México, no necesariamente todos mexicanos, de diferentes edades, entornos, orígenes culturales y económicos. Y les quería preguntar sobre su infancia. ¿Cómo fue que construyeron su masculinidad? ¿Qué significaba para ellos de niños ser hombres? ¿Qué tuvieron que ceder? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Me llamó la atención primero, todos me dijeron que sí, a pesar de que la gente se sorprenda de que los hombres quieran hablar con alguien que investiga a pederastas, a delincuencia organizada, a senadores, diputados, congresistas, presidentes y demás que son corruptos o que cometen actos delictivos. Todos me dijeron que sí aceptaban la entrevista. Pero más de la mitad, cuando tuve el primer acercamiento, me dijeron que no sabían qué me iban a contar porque no habían vivido violencia en la infancia. Habían tenido una infancia normal. Y les dije, claro, es perfecto. Yo solo quiero que me hables de cómo te convirtieron en hombre.
Simone de Beauvoir decía, las mujeres no nacen mujeres, se hacen mujeres, es decir, la feminidad, el ser mujer se construye. Y yo tengo décadas pensando, los hombres también, y cada vez que lo digo en frente de ciertas amigas feministas muy radicales, se enojan conmigo, me dicen, pero es diferente, Lidia. Es diferente, claro que es diferente, pero hay que entender cómo es diferente. Hay que entrar ahí en ese pozo oscuro de cómo se diferencia, de cómo se estructura esa masculinidad. Así de cómo se estructura ese ser femenino. Las feministas hicimos la tarea, los hombres no. La han hecho en lo individual. Y por eso todo es tan confuso. Porque de pronto todas, seguramente todas las que estamos aquí, las mujeres que estamos en esta sala, tenemos no uno sino varios amigos hombres que se sientan con nosotros a hacer una exploración de sus emociones, de su niñez, del sufrimiento, de las contradicciones sobre su masculinidad, que quisieran cambiar, pero no socializan esa experiencia emocional y política con los otros hombres. Y a mí me interesaba entender por qué, demonios, los hombres le tienen tanto miedo a los demás hombres. No solamente a los hombres de poder, le tienen miedo a los hombres que les rodean. A sus padres, a sus abuelos, a sus tutores, al sacerdote, al líder político del partido, no importa si es de izquierda o de derecha, porque la izquierda también es profundamente machista, como bien lo sabemos en todo el mundo, reproduce los mismos modelos, ¿no? Entonces, me interesaba sentarme con ellos para que me contaran cómo se construyó eso, cómo de niños vieron los ejemplos de masculinidad y si eligieron o no pudieron elegir. Y claro, en la medida en la que fui haciendo las entrevistas durante horas y después se convirtieron en días, y en la mayoría de los casos terminando las entrevistas, que yo tenía grabaciones, horas y horas de grabaciones, y ya empezaba a trabajar, recibía correos electrónicos de mis entrevistados, me decían, oye Lidia, me acabo de acordar de algo, ¿podemos volver a hablar? Y eran llamadas de 3 horas más en Skype, y de repente dije, voy a escribir una enciclopedia, mi editor me va a matar. Tengo que editar las entrevistas de tal forma en que solo hablen ellos. Y tuve que cambiar por completo la forma y la estructura del libro, porque es el primer libro que yo escribo en el que verdaderamente no aparece en ningún momento mi voz, más que en el prólogo y en el cierre. En todo momento está la voz directa de mis entrevistados. Y resulta que esos hombres que decían, no, yo tuve un papá normal, al cuarto día, al segundo día, en cuanto empezaban a explorar su niñez y a hablar de ciertos temas, de los momentos en los que sintieron más miedo o en los que fueron valientes, mis entrevistados, el intelectual, el niño que vivió en situación de calle, que ahora es un jovencito haciendo un esfuerzo monumental por salir del machismo, el chico que está en la cárcel por haber victimizado para la explotación sexual comercial a varias jovencitas, se soltaron llorando, se rompieron frente a mí, sin importarles que había una grabadora enfrente, y de pronto se dieron cuenta de que estaban rotos por dentro, que había algo de su infancia que no habían sido capaces de ver, ni de leer, que vivieron circunstancias en las cuales ellos tenían una necesidad enorme de rebelarse, no frente a una violencia física extrema, como en muchos casos sucede, sino frente a la violencia psicológica, por ejemplo. ¿Cómo te rebelas frente a la violencia psicológica? Pero sobre todo me interesaba entender cómo se revela un niño, un varón, frente a aquel hombre que es el ejemplo a seguir para él, el que le está diciendo cuáles son los pasos a seguir para convertirse en un hombre de verdad. ¿Qué significa para los hombres del mundo ser un hombre de verdad? ¿Y cuáles son los hombres de mentiras? Si es que existen. Y claro, lo que descubro es que todos estos entrevistados tienen ciertas características que los hermanan. Lo que decía hace un rato Eduardo, que es muy impresionante, es yo creí que estaba solo en esto, por eso nunca lo había hablado. La mayoría de mis entrevistados me decían, bueno, yo solo lo platico, sí lo hablo, pero con las mujeres. Con mi hermana, con mi amiga, con mi tía, con mi prima, con una actriz con la que estoy trabajando, le he contado historias. Y cuando les preguntaba por qué a los hombres no, ¿por qué tú no te sientas en un bar a tomar unas cervezas y en lugar de hablar solamente, qué bueno que hablen de fútbol y de todo lo que les interesa,
Pero, y en lugar de hablar solamente de estos temas superficiales, ¿por qué no te sientas a decirle, mira, fíjate que mi padre está enfermo, se está muriendo y acabo de empezar a recordar toda la mierda que me puso encima? Y estoy empezando a desarrollar un sentimiento de ira en contra de él y al mismo tiempo tengo compasión por mi padre. Y siento que estoy siendo injusto con él por eso, por juzgarlo. Y claro, todos se echaron para atrás, todos. Y me dijeron, es que a los padres no se les juzga. ¿Por qué no se les juzga? ¿Por qué no los juzgamos? ¿Por qué no los podemos enfrentar? Porque son el poder. Un joven al que entrevisté para el libro me dijo que su madre es una mujer extraordinaria, una académica brillante, una gran cocinera, una madre amorosa, tierna, dulce, simpática, todo. Una mujer maravilla, como millones hay. Y que él admira profundamente a su madre. Pero su padre llega por las noches, muy poco tiempo tiene para estar con sus hijos. Y muy poco tiempo tuvo desde que él era muy pequeño hasta la fecha, pero tiene un auto genial. Y los sábados por la tarde se va a jugar fútbol con sus amigos porque necesita desfogar toda la energía y el cansancio de la semana. Él necesita silencio en la casa y todo se lo dan. Todo lo que el padre pide, se lo dan. Eso es lo que él cree como hijo. Entonces me dice, cuando yo tuve que elegir a quién me quiero parecer, elegí que me quería parecer a mi padre. Mi madre me parecía mucho mejor persona, pero la vida de mi padre y su libertad me mola muchísimo más, me parece genial. Francamente, dedicarle el resto de mi vida a las y los demás y a trabajar todo el tiempo cuidando al resto de la humanidad y posponiendo mi vida emocional y mi vida personal, no me parece tan interesante. Todas las respuestas que me dieron en conjunto nos muestran una narrativa de una confusión tremenda, pero también creo que aportan al debate que me parece que es fundamental y que tenemos que tener en este momento en el mundo entero, no solamente en España, obviamente, sino en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos. No hay país que no lo necesite. Las feministas ya hicimos la tarea. Los hombres y las mujeres ya sabemos cuánta violencia hay en el mundo. Ya sabemos cuántas mujeres son asesinadas, ya tenemos las cifras. Todos los días las conocemos y las reconocemos, los datos duros. Cuántas niñas son vendidas, cuántas mujeres son violadas. Pero lo que no estamos entendiendo es por qué esto que mencionó Alicia al principio está sucediendo. ¿Por qué de pronto la pornografía que se volvió gratuita y que generaba miles de millones de dólares al año a estos grupos empresariales, criminales de todo el mundo, perdió el poder sobre el tabú de las personas adultas? Lo que está sucediendo hoy en día, y es algo de lo que no estamos sobre lo que no tenemos claridad, es que los empresarios del machismo, los patriarcas que se han apropiado de la sexualidad de hombres y mujeres en el mundo entero, han empezado a fomentar un nuevo tabú. Y el tabú, el que rompe con las reglas sociales, es el de la sexualidad de las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso, en Internet puedes encontrar pornografía adulta gratuita en cualquier parte. Y es con la que se están educando muchos chicos y chicas. Pero lo que te venden después de excitarte con eso, si es que te excitan, es la pornografía que ya cuesta, la que tienes que pagar. Y es la pornografía con chicas vírgenes. Entonces están reivindicando culturalmente la virginidad. Y están reivindicando culturalmente la explotación sexual de las chicas y los chicos. El mundo gay, el mundo homosexual, está volviendo a retomar con una fuerza brutal la revitalización del tabú de la sexualidad con los niños, con los efebos. Eso es lo que está sucediendo frente a nuestra mirada. Ya no podemos seguir discutiendo más
que esta es una batalla de los hombres machos contra las mujeres víctimas. Las mujeres, millones de mujeres hemos sido victimizadas de muchas formas, millones de mujeres somos sobrevivientes de violencia, pero todas y todos los seres humanos somos sobrevivientes de violencia en el hogar, que es el primer ámbito donde lo político se hace personal, donde el patriarcado se personifica en el padre, en el abuelo, en el tío, en aquella persona que mandata cómo se debe ser hombre y cómo se debe ser mujer. Y seguimos cuestionando lo obvio. Este libro quiere aportar una discusión desde la perspectiva de paz. Yo intenté darles voz a estos hombres, no solamente desde su infancia, desde el dolor de su infancia, sino desde la fortaleza y la valentía de su niñez. Desde este lugar en el que intentaron cambiar y se vieron forzados a regresar a una masculinidad que les da privilegios. Porque todavía en el mundo entero, muy pocos hombres están dispuestos a perder sus privilegios para poder transformar su vida. Y al mismo tiempo, por no perder esos privilegios, millones de hombres siguen reproduciendo el modelo de masculinidad del que están hartos. Ese modelo de masculinidad que dice que los hombres siempre están listos para la sexualidad y que ahora las feministas y con la liberación de la sexualidad de las mujeres hemos demostrado que es falso. Ahora de repente yo tengo cantidad de amigos hombres que me dicen, oye, yo llego a mi casa y lo que quiero es dormir, y ya a mi mujer o a mi chica le tengo que decir, no, es que me duele la cabeza. Entonces, claro, eso es lo privado, pero tú vas y ves una película y la narrativa es la misma de toda la vida. Es el que quiere siempre sexo es el hombre, y la que está cansada y no está dispuesta es la mujer. Pero en la vida real, millones de mujeres están diciendo, no, yo estoy puestísima, ¿dónde están? Vengan. Y de repente los hombres dicen, estoy cansadísimo, no tengo ganas siempre, o estoy en crisis y no sé cómo hacerlo, o ya toda esta libertad de las mujeres no me pone como me ponía antes. Todas esas preguntas son importantes para mí porque creo que tienen que ver con cómo nos aproximamos al amor, al erotismo, al deseo, a la amistad entre hombres y mujeres. Y estamos tan llenos de desesperación, ira y confusión, que la discusión se está quedando en el lugar más elevado de la violencia extrema. Es decir, sí es cierto, con la manada las calles del país se llenaron de mujeres y de hombres que se aliaron a estas mujeres. La rabia salió a las calles porque tenía que salir. Pero ¿qué pasa con todas estas otras capas que subyacen a esa rabia, a esa violencia que no es extrema? Y esa búsqueda del amor y de las relaciones más afectivas, más igualitarias, a esa búsqueda del deseo en el que las mujeres sabemos pedir qué y cómo. Y les decimos a los hombres, mira, o sea, yo ya sé cómo se hace. Es más, te voy a decir cómo gozo yo. Y de repente los hombres no saben cómo colocarse en eso. Porque ellos desde niños les dijeron que ellos son los que enseñan a las mujeres a gozar. Y cuando intentan hacerlo lo hacen torpemente, y cuando lo hacen torpemente se sienten agredidos, pero no se atreven a decir que se sienten agredidos porque entonces se sienten emasculados. Y de pronto voltean y dicen, es que esta chica me hace sentir emasculado. En lugar de voltear y verse al espejo y decir, ¿por qué me siento emasculado? Porque siento que mi masculinidad está en riesgo cuando estoy con una mujer liberada, progresista, fuerte, sólida, independiente, que no me necesita para que la mantenga, que no me necesita para que la proteja todo el tiempo, que quiere un compañero, un amigo, un amante, pero no quiere a ese hombre que la va a cuidar, que la va a proteger y que va a ser su caballero andante. Por eso los hombres están preguntando en redes sociales, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué demonios hacemos con esto? ¿Se puede o no ser caballeroso? Hay un capítulo en mi libro donde explico de dónde surge la caballerosidad, porque nos cuesta mucho trabajo entender un concepto si no lo estudiamos. Es una fórmula cultural para hacer sentir a las mujeres no solamente protegidas, sino para que los hombres se sientan superiores a las mujeres. No queremos caballerosidad. Yo le abro la puerta a cualquier persona. Lo mismo que puede hacer un hombre conmigo. Si alguien abre la puerta del auto, qué bien. Si no, bueno,
da un poco igual, ¿no? La afectividad y el buen trato entre los hombres y las mujeres debería ser absolutamente connatural a nuestra forma de vivir todos los días, y eso es un poco lo que propone este libro. Al final, y con esto termino, tiene un cuestionario, tiene varios cuestionarios. Me divertí mucho con mi editor mexicano, porque estaba muy nervioso con el libro, y mientras lo iba leyendo, ya ahora que vea esto, porque estamos transmitiendo esta presentación, se va a ver, como decimos en México, ventaneado, porque lo voy a evidenciar. Y en cuanto lo leí, me decía, oye, este libro está fuertísimo. Y le dije, te estás espejeando, ¿verdad? ¿Qué te duele? Y entonces, claro, en vez de sentarnos a editar, en realidad nos sentábamos a hacer terapia. Y me decía, no, es que qué bárbaro este testimonio, Lidia. No, ¿cómo? Entonces resulta que todos vivimos violencia. Y yo le decía, tú dime. Y entonces, claro, se convertía en una conversación ya personal en lugar de laboral. Y me dijo, oye, ¿por qué al final no pones un cuestionario para saber qué tan machos somos? Y le dije, ¿te interesa saber qué tan macho eres? Me dijo, claro que sí, por supuesto, ya me preocupé. Ahora quiero medirme, no sé cómo medirme, no tengo herramientas para medir mi machismo. Según yo no lo soy. Y bueno, muy bien, entonces empezamos a desarrollar esto, pero también estaba trabajando con la editora mujer, Fernanda, y Fernanda dijo, oye, ¿y por qué no pones un cuestionario para ver qué tan hembristas somos o si vivimos con un macho? Dije, vives con alguien que no está segura si es macho o no. Me dice, bueno, ¿por qué no haces el cuestionario y lo voy llenando? Entonces, bueno, a la parte final del libro tiene algo de didáctico justamente porque durante su proceso de nacimiento, mi editor y mi editora empezaron a preguntar, ¿y ahora cómo encontramos respuestas? ¿No? Y tiene esta última parte que, por cierto, Miguel respondió. Con mucho miedo, pero creo que salí bastante bien librado, no sé. Tu mujer va a tener que decir. Tengo que confirmarlo con mi mujer, que he contestado como... Yo personalmente leí el libro y todavía no me he atrevido a hacer la encuesta, ¿eh? Me da miedo encontrarla, pero ya veréis que es muy interesante. Y que hay que responderla y mirarse a sí mismo. Bueno, pues de eso se trata el libro. Yo lo que quiero dejar aquí, en España, con ellos hablan, es una herramienta. Tengo un amigo escritor, que dice que los libros son armas arrojadizas, como es muy poético y muy dramático, y dice, son armas arrojadizas como granadas que entregas a las personas para que eventualmente exploten y su mente se abra. Yo no quiero regalarle a nadie, yo no quiero dejar en manos de nadie un arma arrojadiza. Estamos rodeados de armas arrojadizas, estamos rodeados de violencia. Lo que me interesa es dejar una herramienta para que la gente pueda sentarse a dialogar desde un lugar distinto, para que las feministas puedan bajar la guardia y puedan respirar y dejar de dar la batalla todos los días y se sienten a dialogar desde un lugar más afectivo, más amoroso consigo mismas también, y se den permiso de descansar un par de días mientras los hombres llenan sus encuestas y hacen su tarea porque ya les toca. Muchísimas gracias. Es un libro realmente muy amplio. Por ejemplo, empieza con una cita de Kant y termina con una filmografía que la última película es de este año, yo creo. O sea, que cubres 3 siglos más o menos de cultura occidental. Lo cual demuestra que es un problema estructural y sistémico de las sociedades en las que estamos. Ha dicho Alicia con buen tino que empiezas hablando de Galeano, pero también en el arranque del... Yo es que leo muy mal poesía, pero a lo mejor, Eduardo, te puedo encomendar esto. Porque el poema de Benedetti que citas me parece maravilloso y creo que... Está al principio, Está al principio, exactamente. ¿Qué página era eso? Muy al principio. Pero creo que es una maravilla cómo lo traes a colación respecto a esos estudios que dicen que el principal indicativo de la violencia de un hombre es haber padecido violencia en su infancia, ¿no? Bueno, aquí ya hay testimonios. Es que no recuerdo. No sé si estaba antes o después de los testimonios. Sí, yo creo que está en el prólogo. Mira, aquí está. Es un fragmento, realmente. No, ahí, no. en ese... Vale. Sí, cierto.
Sí, no, desde aquí. Mientras leía los mensajes de varios hombres que pedían una especie de anuencia feminista para no ser descalificados, descubrí que también lo hacían para no ser atacados por los machos liberales de las redes. Sí, ciertamente su petición de consejos es honesta. Lo que subyace oculto es nuevamente el miedo a que se les tache de traidores de la tribu de los hombres. Entonces no pude sino recordar un fragmento del poema de Mario Benedetti titulado Torturador y el espejo. ¡Wow! Que recitábamos con las amigas en la preparatoria. ¿Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia? ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos. Mírate así. Brutal. Me he desviado con esto del párrafo de Benedetti, pero realmente lo que te quería preguntar, Lidia, es que esos son testimonios mexicanos, pero son universales. Es decir, que realmente esto, en tus viajes, en distintos reportajes para distintos libros, pero que yo creo que no cabe ninguna duda de que si fueran testimonios suecos serían muy parecidos. De hecho, uno de los académicos es español. Sus padres son españoles, él nació en España y se mudó a México, así que sí hay un español ahí mexicanizado, pero la cultura es la misma. Tenemos la idea de abrir un breve turno de preguntas, si alguien quiere participar. Creo que tenemos un par de micrófonos. ¿Sí? Si queréis también podemos leer algunas de las preguntas del cuestionario por si alguien se atreve a responder aquí en directo. Prometemos elegirla al azar, ¿eh? La que le toque a cada uno le toque, pero será mejor si vosotros hacéis las preguntas. ¿Alguien tiene algo que...? Idealmente hombres, para hacer honor al título, pero no vamos a discriminar tampoco, ¿no? 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 Muy bien. Una pregunta al azar, cualquiera. Algo. Vaya. A ver, con voz de hombre. Dice una parte del cuestionario, dice, ¿qué tan macho soy? Y dice una pregunta, dime un número del 1 al 4. ¿Del 1 al 4? El 6. Del 1 al 4 el 6 es complicado, pero tenemos un 6. Tenemos un 6 y entonces vamos a leer el 6. Dentro de esa parte del cuestionario dice, pienso que es correcto que yo le prohíba ciertos comportamientos o vestimentas a mi mujer y no creo que ella tenga derecho a prohibirme nada. ¿Sí o no? ¿Tú qué dirías? Es claro que no. Ni para un lado ni para el otro, ¿no? Claro. Ahora deberíamos leer No tanto. una pregunta del cuestionario a las mujeres. A las mujeres. Voy a leer de la otra parte del cuestionario que dice, ¿vives con un macho? Pues no lo sé. Dice aquí, del 1 al 15. A ver, alguien, dime un número. Del 1 al... El 12. Muy bien, el 12. Esto está claro que es al azar, ¿eh? Está claro que es al azar porque tú y yo no nos conocemos de nada. Dice el 12, me exige tener acceso a mi cuenta de correo o revisar mis WhatsApp. El doble checking está haciendo mucho daño en las relaciones. Contraseñas y archivos, pero él se niega a dejarme ver los suyos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Hombre, yo en este caso pienso que pasa viceversa, ¿eh? Porque a mí me ha pasado también de decir, cariño, va a ser mejor que le ponga contraseña de acceso al móvil, ¿sabes? Porque no es que tenga que ocultar nada, pero tampoco quiero que malinterpretes nada, tampoco, ¿sabes? Creo que son cuestiones más bien de pareja, indiferentemente de condición de sexo. Y aquí voy a contestarte ahora lees otra pregunta, pero te voy a contestar algo. Hice una encuesta con 2 colegios en los que estuve trabajando, dándoles talleres a los chicos y chicas. En total eran 110 niños y niñas de entre 11 y 15 años. El 80% de los chicos dijeron que tenían derecho
de ver el móvil de sus novias. Y solamente el 20% de las chicas dijeron que tenían derecho a ver el móvil de sus novios. Yo creo que forma parte un poco de eso, y por lo menos en este país sí somos conscientes del repunte del machismo que está viendo las nuevas generaciones y en los institutos. Creo que es cuando menos para estar alerta, ¿no? En las nuevas generaciones y en los jóvenes, ¿no? Lo que me parece horrible es que las mujeres, las novias, interpretan, perdona, es que yo... lo que me parece terrible, dramático, es que las novias, las mujeres, interpretan esto como un acto de amor. No de vigilancia, sino o de posesión. No. Es que lo hace, eso de lo de la paliza, lo hace porque me quiere. Pero es que eso ha sido toda la vida. Es el Ya, pero de toda la vida. Ahora mismo se llama violencia de género, pero es Sí. que hace años, yo recuerdo, en los 70, 80, se llamaban crímenes pasionales, Claro, sí. ¿no? Hoy en día un feminicidio y matar a una mujer y no es se violencia castigaba de género. de la misma forma, claro. Pero hace cuestión de 15, 20 años todavía se llamaba crimen pasional. Sí. ¿Desde cuándo hay estadísticas de muertes por violencia de género y de asuntos de celos? Reconocer los celos existen, vamos, mucho antes que Shakespeare, fíjate tú, ¿sabes? Había ese anuncio tremendo de yo creo que era un licor español debe ser los años 60 o así. 103. No, es que no me acuerdo Oye, cuál era. 103. Pero que llegaba la mujer, llegaba el hombre de trabajo, estaba la mujer ahí y le soltaba una bofetada, y entonces la idea era que si la mujer, cuando llegaba el hombre del trabajo, le daba... Le ponía la copita de 103, entonces él estaba contento y no le atizaba una bofetada. Mi padre bebía 103. Eso es, soberano, es cosa de hombre. Quiero leer una última pregunta de la tercera parte de encuesta, ¿vale? Del 1 al 15, por favor, un número. El 7, qué número más bonito. Vamos a ver qué dice. Esta parte de encuesta es: ¿qué tan hembrista soy? ¿Vale? Y el número 7 dice: pienso que biológicamente los hombres y las mujeres somos diferentes. Ellos deben sentirse los fuertes en la relación, aunque una sea quien en realidad la controla. ¿Sí o no? Eso es más difícil. Una frase que le he oído a Alicia. Muy dura, muy dura. Decías, mujer florero, hombre monedero. Así es. A ver dónde te pones ahí. Yo. No. No, por Dios, lo dejo ahí. Porque yo siempre he oído lo de la mujer florero, pero lo del hombre monedero, eso me está dando vueltas todo el día en la cabeza. Bueno, Y esa claro, expresión creo que se ha utilizado de siempre, ¿no? Es decir, no tengo una mujer, tengo una tarjeta, un tarjetero. O sea, dice, Bueno, hay preguntas. toma la tarjeta y ve y te entretienes un poco. Me parece una expresión súper machista, sí, así. es la actitud. Claro. Hay preguntas aquí Ahí hay una pregunta. que hacen referencia a la perdón. mujer florero, hombre monedero, pero no de esta manera tan estigmatizada, sino que te hacen pensar realmente. Hay dos preguntas en realidad, ¿no? Las puedo leer, Sí, claro. Qué buena idea. que iba a leer cuando se ha puesto a leer Eduardo. Ahora no la encuentro, pero antes. Solo me gusta salir con hombres con dinero y jamás pagaría una cuenta. Creo que son ellos quienes deben pagar. Para eso son los caballeros. ¿Sí o no? Eso es mujer florero, hombre monedero. Pero ojo, fíjate, porque aquí a mí se me plantea un debate. Yo soy una persona que como persona soy generoso. A mí me gusta cuando estoy a gusto con alguien en un momento dado invitar a comer o a cenar o a una copa. Pero no quiero sentirme mal por el hecho de que una mujer piense que soy machista porque la invito a comer o a cenar. Lo hago porque lo hago gustosamente. No hay ningún otro objetivo, ningún otro interés por ahí por medio. Pero se me ha dado el caso con un par de amigas el año pasado. En momentos distintos sí se me dio el caso como de que se enfadaron. Oye, que no vas a pagar tú la cuenta, que pago yo mi parte. Y tal, que somos amigos. A ver si te vas a tener tú un comportamiento así como de machista. ¿Perdona? Pero, ¿perdona? Con la cena tan rica que hemos tenido, que hemos estado charlando tan ricamente, me ofrezco a invitarte a cenar.
llámalo caballerosidad, llámalo amistad, llámalo generosidad, llámalo lo que quieras, pero no quiero sentirme en un momento dado acusado de machista por tener un acto de generosidad, de amistad, de empatía o de entrega a otra persona. Claro, porque sinceramente me da igual que sea hombre o mujer. Es que la diferencia aquí, que es muy importante, sobre la que acabas de mencionar y sobre la que reflexionamos también en el libro, es justamente a partir de la educación machista, el hombre que es educado para convertirse en un hombre cartera, decimos en México, hombre monedero, es educado para conseguir una mujer a través de sus medios económicos. Y una vez que obtiene a una mujer a través de sus medios económicos, también la condiciona con esos medios. Por eso, hasta los años 70 las mujeres no podíamos ser las propietarias de las tierras. Y todavía hay países donde las mujeres no tienen derecho a la tierra. Tiene que estar a nombre de sus esposos, ¿no? El derecho a la propiedad de la casa, por ejemplo, ¿no? Del piso. Entonces, hay un condicionamiento, es decir, yo a ti, la sociedad a ti, hombre, te voy a dar el mejor trabajo y te voy a pagar mejor, ¿no? Y te voy a dar la posibilidad y el privilegio de tener los recursos económicos y controlarlos. Y a la mujer la vas a tener como una reina, ¿no? Pero claro, como una reina depende cómo. ¿Encerrada en qué castillo? ¿Y tras qué rejas? ¿Y propietaria o no de su propio hogar? Entonces, el hombre cartera es ese hombre que siente que tiene que cumplir sistemáticamente con sus obligaciones económicas, pero que le dan un privilegio sobre la mujer, ¿no? Y la mujer florero es la que es educada para estar siempre lista, siempre bella, siempre adecuada, para poder ser mantenida económicamente y mantenerse en un ámbito en el que tiene este complemento perfecto del macho. Entonces, cuando esta mujer, no voy a decir nombres, pero se llama Melania y se apellida Trump, cuando, por ejemplo, tienes a una mujer que efectivamente se enamoró de un hombre de poder, porque evidentemente fue educada en ese contexto, y ahora es claro que vive una pesadilla absoluta y no es capaz ni tiene la posibilidad de rebelarse frente a un hombre que está absolutamente demente, ¿no? Que es capaz de aniquilar a cientos de personas y de encerrar en jaulas a niños y niñas. Imagínate lo que le puede hacer a su pareja. Entonces ella hace estos pequeños actos de rebeldía, desde lo que se pone en la ropa y los pequeños mensajes, y es atacada por todas partes y en las redes y humillada por todas partes por haber sido seguramente educada como una mujer florero y por vivir en ese contexto con un hombre cartera. Él es el hombre cartera perfecto, ¿no? Es el capitalista salvaje por excelencia que ejerce el machismo todos los días por sobre las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, y que ejerce la política desde una visión machista. Entonces eso es una de las cuestiones más difíciles. Entonces las mujeres, en la medida en la que logremos tener acceso a una paga igual que los hombres, también vamos a liberar a millones de hombres de esa carga brutal que a muchos los tiene agotados. Yo tengo amigos que me dicen, es que yo ya no puedo más, pero a mi pareja le pagan la cuarta parte que a mí y les enfurece, pero no hay mucho que hacer. Y sí hay mucho que hacer, porque las mujeres se rebelan para que les paguen más, pero él, por ejemplo, en este caso de mi amigo, del que estoy hablando, es un empresario, le he preguntado muchas veces, ¿y tú por qué no te rebelas en el mundo empresarial de la hotelería en Quintana Roo, donde yo vivo, y juntas a todos los hombres, a todos los hoteleros, a todos los directivos, y haces una revolución de hombres para que a todas las mujeres les paguen exactamente lo mismo? Me dice, no, estás loca, me van a despedir. Digo, bueno, pero si lo hacen todos juntos no los pueden despedir, las mujeres lo hemos demostrado. Y dice, bueno, lo voy a pensar. Había una pregunta ahí. Perdón. Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, Lidia, más allá de ellos hablan, a mí me gustaría que hablaras tú sobre, yo creo que una de las cuestiones más importantes donde tú eres como un poco el símbolo de, a través de uno de los libros tuyos, Esclavas del Poder, la experiencia de esos 5 años infiltrándote en las redes de trata y tráfico, todo ese análisis a lo largo de más de 80 países que recorriste en 5 años.
Dos aspectos. Uno, cómo el movimiento feminista, cuando a veces desde el movimiento feminista pensamos que o estamos deprimidas porque pensamos que no estamos calando en el mundo y estamos transformando, cómo desde las redes de trata y tráfico que operan con una línea más o menos muy parecida, por lo que tú cuentas, como amigas que somos, hablar un poco de esa experiencia de cómo está dañando el movimiento feminista realmente y sí está en el tema de trata y tráfico generando conflicto a los tratantes. Y luego uno de los elementos claves, que es la sexualización de las menores, de las niñas que son tratadas, con las que tú y por las que tú te jugaste la vida en México, defendiendo a esas niñas a las que nadie creía. Esas niñas que incorporan a través de los tratantes y los traficantes que para comer, para vestir o para estudiar hay que ser abusada. Cómo eso se normaliza y lo difícil que es luego trabajar psicológicamente con las niñas que aprenden que a través de la sexualización de su cuerpo obtienen la aprobación o el castigo. Gracias. Ese es mi libro, Esclavas del Poder. Les prometo que no le pagamos a Cristina del Valle para que haga la publicidad del libro. Te iba a decir, como estamos un poquito cortos de tiempo, a lo mejor agrupamos las dos preguntas que había y las puede contestar Lidia y así terminamos antes de que se haga demasiado tarde. Había una mano levantada ahí bueno, lo tengo. y otra aquí, vale. Sí. Bueno, ante todo, gracias por el libro, gracias por la parte que nos toca a nosotros, a nosotras, a todos, a los jóvenes, porque creo que va a ser muy útil para educarnos a muchos jóvenes, lo que nos falta. Y bueno, sobre tantas preguntas que quería hacerle a una mujer que admiro tanto, que admiramos mucho los periodistas, y viendo el libro, viendo la portada, se me ocurrió pensar en el hashtag, en la etiqueta del título, por qué utilizó el hashtag y si con ello cree que el periodismo digital o la comunicación nueva a la que podemos llegar a los más jóvenes puede contribuir más a defender, a buscar unas nuevas narrativas y a defender la igualdad como debemos. A llegar a ese público me viene a la mente también un estudio reciente que habla que los jóvenes de 18 a 30 años, bueno, 20 y tantos, 30, se informan mayoritariamente por redes sociales. Entonces, si cree que con ese hashtag quiere llegar más a los jóvenes a través del periodismo digital. Y nada, gracias. Enhorabuena. Gracias. Y una última pregunta que estaba ahí pedida. Ahí está. Ahí. Sí, hola, muchas gracias. Voy a ser muy rápida. Simplemente me ha gustado muchísimo la imagen que tú traías una y otra vez del espejarse y quería preguntarte, porque nosotras trabajamos mucho haciéndonos preguntas entre iguales y los y las jóvenes entre iguales, como qué estrategias metodológicas utilizas tú o qué aproximación para hablar como adulta con niños o con niñas y como mujer con hombres, ¿no? Ella es integrante del grupo Calatea que trabaja piel con piel. Justamente cuando comencé a hacer la investigación para el libro Los demonios del Edén, sobre pornografía infantil, explotación sexual comercial, decidí tomar un curso sobre psicopedagogía, porque tenía la necesidad de entender cómo entrevistar a niños y niñas sin revictimizarles. Y eso me ha ayudado tremendamente el resto de mi vida. Leo mucho, como ya bien dijo Miguel, cubro varios siglos a lo largo del libro y se nota porque tengo 55 años y he logrado acumular un poco de conocimiento a lo largo de esta vida. Y bueno, pues una de las cosas que hago es utilizar todas las herramientas al alcance que tienen que ver con la psicopedagogía y la psicología, y el análisis y la capacitación en estrés postraumático y estrés postraumático severo. Es decir, saber cómo te puedes acercar a las personas para preguntar sin, inducir a la respuesta, que eso es muy importante y muy peligroso, desde el periodismo o desde el activismo o cualquier ámbito en el que trabajes con personas de cualquier edad. Y la otra es aproximarte desde el establecimiento de un vínculo de lo humano, escuchando a las personas tal como son, sin esperar que te den una respuesta. Hoy una periodista española, a la que además admiro un montón, me decía: Lidia, pero ¿cómo puedes entrevistar a estos machos? ¿Cómo puedes hacerlo? Porque yo estaría súper enojada con ellos, ¿no? Y me dice: no, ¿cómo no te enojas? Y dije: porque es más fuerte, es más poderosa mi curiosidad por entender al otro o a la otra que
que la sorpresa ante la normalización de sus violencias, o de las violencias vividas o de las violencias que ejerce. Y me parece que esa es para mí la herramienta más importante, que siempre nuestra curiosidad por entender al otro, a la otra diferente, domine, ¿no? O motive nuestro trabajo. Y respecto a todo este tema del hashtag, sí tiene que ver con el Me Too. Cuando salió Me Too y Time's Up o Llegó la Hora, lo sacaron con el hashtag porque en redes fue justamente donde se comenzó a magnificar, digamos, toda la campaña. Y ya las feministas habíamos hecho varias campañas sobre violencia sexual con hashtags. Entonces, cuando decidí que iba a escribir el libro, lo primero que hice casi naturalmente fue hacer un hashtag, poner a Ellos Hablan, y decidí que la portada iba a ser roja, y yo me senté con el diseñador a hacer absolutamente todo, incluido el tamaño de la letra, porque me parecía como súper importante, y los entresacados y demás. Y sí, efectivamente tiene que ver con esto, con que este es el lenguaje que estamos utilizando para masificar los mensajes, y me parece que es importante decir, ellos tienen que hablar también desde ese lugar, no solo desde el lugar del poder, sino desde el lugar de la reflexión y el análisis de lo individual y lo colectivo. Y después, bueno, pues cuando hice toda la investigación de Esclavas del Poder, yo creo que hay dos cosas muy importantes para mí que tienen que ver con haber descubierto el horror más brutal que tiene que ver con la explotación sexual comercial de niños y niñas en todo el mundo, la forma en que las mafias se coluden, trabajan, políticos de todos los niveles en todos los países del mundo, obviamente incluido España, que son en realidad políticos proxenetas, gobernadores, alcaldes, en algunos casos como Argentina, presidentes, etcétera. Y esa parte tremenda, execrable de los seres humanos está perfectamente documentada, pero la otra parte que sí me parece que no miramos las feministas y que tenemos que detenernos a mirar es la enorme cantidad de logros que hemos obtenido con nuestro trabajo. El mundo ha cambiado radicalmente gracias a las feministas, gracias al feminismo, desde la narrativa periodística hasta la narrativa social. Hemos sido capaces de sensibilizar a millones de personas, hemos sido capaces de cambiar nuestra propia vida y ser un ejemplo con ella. Y de algo que mi madre decía toda la vida, me decía, mira, mijita, hagas lo que hagas como feminista, tienes que recordar siempre una cosa, camina sobre tus propias palabras. Es decir, estás contra la violencia, no la ejerzas. Estás contra el machismo, no lo reproduzcas. Y ese me parece que es como el gran aprendizaje de Esclavas del Poder, el gran logro que hemos obtenido y la compasión que tenemos para con las víctimas. A las víctimas no se les forza, nunca se debe forzar a una víctima de trata de personas para que haga un proceso judicial sin haber recibido una atención psicosocial que puede tardar 1 o 2 años. Y por eso normalizan y naturalizan eso. Y ese es el poder que tienen los criminales y nos toca a todas y todos, y es lo que están haciendo con la Fundación, justamente trabajar con los chicos y las chicas para que entiendan cómo se activan y desactivan estas actitudes, comportamientos, sentimientos y emociones con respecto a la sexualidad y la apropiación del cuerpo, las emociones y los sentimientos de los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos fatal de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Eduardo. Lidia, ha sido un absoluto placer. Espero haberles convencido a todos de la importancia y utilidad del libro, aunque sea solo por el cuestionario, pero no todo el libro entero. Hay un puesto de venta al fondo y Lidia tiene un ratito para firmar ejemplares, así que muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches.